estudiamos la semana pasada, pero que así mismo, como es ese Señor Jesús, así también es ese Señor Jesús que nos ama y que nos protege y nos guarda, que es la misma persona que así como nos tiene en su diestra de poder, pero también nos protege. Ese es el personaje central del libro de Apocalipsis, esa es la revelación que estamos viendo en el libro de Apocalipsis. Ahora vamos a ver lo que él tiene algo especial. De hecho, cuando se le apareció en la primera visión a Juan en la isla de Patmos, él le dio visiones a Juan y le dijo que escribiera esas visiones. Aquí le está hablando que le dice claramente a través del Espíritu Santo que por favor escriban esto a unas cartas a unas iglesias. Entonces, en términos generales, él le habló a 7 iglesias. Estas 7 iglesias tienen características similares en ciertas cosas. Todas las cartas tienen ciertas características generales. Primero fueron escritas a 7 iglesias reales que existían, que en un mapa se ven. Eran 7 congregaciones recibieron estas cartas, pero no fue que como cada una recibiera una carta, sino que todas las 7 congregaciones recibieron todas las 7 cartas. Y no solamente todas las 7 cartas, sino el libro completo del Apocalipsis. O sea, Juan es, a diferencia de Pablo que escribió 7 cartas a cada congregación, Juan escribió una carta a las 7 congregaciones. Entonces, esa es una característica que tiene. Otra cosa es que en cada una de las cartas cada carta empieza con yo conozco tus obras. Las 7 cartas empiezan de la misma manera, yo conozco tus obras. Cada una de las cartas también tiene la frase al que venciere. La vamos a ver a través del estudio. Y todas las 7 cartas, a cada una de las 7 iglesias tiene una frase final. Y es, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. También vemos que en las cosas generales también vemos que cada carta tiene una descripción de Jesucristo que es apropiada para la situación que estaba viviendo cada iglesia. En Apocalipsis 1 vimos que el Señor Jesucristo se describe de 7 maneras y estas 7 maneras Él en cada iglesia va a utilizar una, pero es apropiada para la situación específica que está pasando cada una de estas iglesias. Entonces, recuerden que nosotros acá vamos a ver a Jesucristo es como un juez. Ya no es el Galileo, el Señor, el enamorado nuestro, el Cordero de Dios. No, aquí Él es el juez. Es el juez que está juzgando estas iglesias. Es el juez que está revisándolas. Es el juez que está pasando, como dice uno, revisándolas, mirando qué están haciendo, como chequeándolas, bien quién están haciendo mal y quién está haciendo bien. Ahora bien, es importante saber que las iglesias estaban situadas en un mapa. Ahorita lo vamos a ver, si Cristian puede poner el mapa que yo le envié. Sí. Todas las iglesias estaban en un mapa y el mapa tenía una forma tal, esas eran las iglesias de Asia Menor. Si ustedes recuerdan, en la semana pasada vimos que la primera visión de Juan era que era en medio de la oscuridad, Jesucristo está en el centro de los 7 candeleros con las 7 estrellas en la mano. Entonces, los 7 candeleros representan esas 7 iglesias. Esas 7 iglesias en un mapa parecen como un círculo, o sea, aunque no es totalmente circular, sí cierran como un círculo. Entonces, a esas 7 iglesias y en el orden en que están específicamente en el mapa, en ese mismo orden, es en el orden en que están escritas las cartas del Apocalipsis. Empezando por la primera, que es Éfeso, que es la iglesia que estaba más cerca a la isla de Patmos, que es la iglesia que queda como, yo les dije que queda como a unas 50 millas náuticas de la isla de Patmos. Entonces, estas son las características. Ahora, lo otro que es importante, que vale la pena recalcar, es que estas cartas escritas tienen un significado especial. O sea, cada una de estas cartas tiene un significado especial, no solamente para la iglesia en ese momento que fue escrita, sino para nosotros como iglesia hoy. Nosotros debemos aplicar cada una de esas cartas, porque cada una de esas cartas tiene algo de significancia hoy. En toda iglesia, hoy, y en todas las épocas de la historia de la iglesia ha habido creyentes esmirnos, ha habido creyentes efesios, ha habido creyentes filadelfos, ha habido creyentes de la Odisea. Y cuando empecemos a estudiarlas se van a dar cuenta por qué digo eso. Porque cuando empecemos a ver las características de las iglesias, a lo mejor ustedes conocen a alguien
en la propia iglesia donde vamos, o que van ustedes, cada uno, oh, este es como tal persona, aquí describe a fulano, o peor aún, o mejor aún, mira, así soy yo. Entonces, la iglesia somos nosotros todos. Aunque están representados aquí 7 iglesias específicas, la verdad es que la iglesia somos todos desde el día de Pentecostés hasta la venida del Señor Jesucristo. O sea, cada persona que pertenece a una congregación es parte de la iglesia de Cristo. O sea, que el Señor no le está hablando solamente a estas 7 iglesias, nos está hablando a nosotros. O sea, que en cada edad de la iglesia y en cada iglesia específica va a haber ese tipo de personas, ese tipo de creyentes. A lo mejor si nosotros estudiamos esas cartas adecuadamente, no solamente como iglesia, como partícipes de iglesia, sino como congregación, a lo mejor nosotros podamos también hacer un análisis de lo que es nuestra congregación y ver qué es lo que el Señor nos está mostrando y aplicarlo correctamente y corregir correctamente lo que el Señor nos quiere decir. Yo creo que esta es gran parte de lo que está, así como toda la palabra de Dios tiene una función, estas cartas escritas a las iglesias también tienen una función y esta es una parte de la función. Entonces, como le dije, no solamente las cartas fueron enviadas a todas las iglesias, sino que todas las 7 cartas a todas las iglesias, sino que también se quería, y era parte, era que debían ser leídas por todas las congregaciones. Y en esa época las cartas no se leían públicamente. Ya hablamos también eso la semana pasada, la importancia de leer la palabra de Dios en voz alta y todos en una congregación. Tiene mucha importancia y aprendimos que eso trae mucho beneficio, tanto personal como a las congregaciones. Entonces, los teólogos opinan que las 7 iglesias del capítulo 2 y del capítulo 3 de Apocalipsis son el desarrollo de la iglesia desde el principio, o sea, desde la época de los apóstoles hasta ahora. Es el desarrollo espiritual de la iglesia, es como la iglesia se ha ido desarrollando espiritualmente. La iglesia de Efeso se caracteriza por ser la iglesia apostólica, ¿cierto? Porque la primera etapa es como si fuéramos viendo a alguien crecer y desarrollarse. Entonces, la primera etapa va a ser esa iglesia. Y a medida que vamos avanzando, las iglesias van a ser siguientes etapas de desarrollo espiritual. Estamos hablando de desarrollo espiritual, no físico, de las congregaciones. Y al mismo tiempo, también ellos dicen que es un desarrollo también, de alguna manera, un desarrollo de cómo se ha ido desarrollando a través del tiempo la iglesia. O sea, tiene las dos connotaciones, la connotación espiritual, pero tiene la connotación de época en la historia. Entonces, bueno, ya que ya tenemos unas nociones generales de lo que son las iglesias de Jesucristo, entonces ahora vamos a ir con esta primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso. Es lo que la llama, desafortunadamente llamada la iglesia sin amor. Pero cuando ustedes oigan todas las características que tiene esta iglesia, ustedes van a estar como yo, muy contentas. Me encantaría si pudieran tener el libro de Apocalipsis abierto. No, vamos a ver el Apocalipsis 2, vamos a ver el 2 del 1 como al 6. Me encantaría. Entonces, ¿qué dice el libro Apocalipsis 2:1? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Aquí está hablando Jesucristo, ¿cierto? Es una parte de la descripción de Jesucristo que vimos anteriormente. Entonces, piensen que el que está hablando, el juez, el que está hablando, el que está dictaminando, el que está examinando aquí es Jesucristo, pero es el Jesucristo resucitado, es el Jesucristo glorificado. Teniendo eso como base vamos a conocer, porque definitivamente no podemos entender la carta si nosotros no conocemos la concepción cultural, la concepción económica de lo que estaba viviendo la iglesia de Éfeso. Entonces, la única manera de saber eso, pues obviamente es conocer cómo era la ciudad de Éfeso. Entonces, mire lo que dicen que era la ciudad de Éfeso. Era la ciudad más prominente de toda la provincia romana de Asia Menor. Se le llamaba la ciudad y la feria de vanidades. Imagínense. Era el centro religioso y comercial del mundo conocido en esa época, de esa parte del mundo, por supuesto, de Asia. Era una ciudad cosmopolita, llena de gente rica y gente pobre, como toda ciudad cosmopolita del mundo, ¿cierto? Había gente muy culta,
Su población consistía en artesanos y comerciantes. Allí estaba el famoso templo, y pongan atención a eso, porque allá estaba el famoso templo de Diana, ustedes saben. El templo era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ese templo de Diana. El templo estaba hecho totalmente de reluciente mármol persa, o sea, era una cosa absolutamente espectacular. Dice que medía como 125 metros de largo, y si lo pasamos más o menos a tener una idea física, nosotros es como 1,5 cuadras de nuestra ciudad, o sea, piensen en 1,5 bloques y así era de grande ese templo. Y de ancho tenía 1 bloque de ancho. Este templo tenía 130 columnas de mármol, yo les digo, de 20 metros de altos, que eran todo alrededor del templo. Y 37 de esas columnas estaban talladas, todas las columnas eran talladas totalmente a mano, por supuesto, pero 37 de ellas estaban llenas de piedras preciosas de oro. Y los que ya hemos visto la Nueva Jerusalén debemos pensar que cómo es Satanás de astuto, porque él es un imitador. ¿No han pensado ustedes en eso ahora? Porque fíjense que las columnas estaban llenas ¿de qué? De piedras preciosas y oro. Tenía un teatro tan absolutamente grande que le cabían 24.000. Piensen en la época, estamos hablando del año 150 más o menos, del año 95 más o menos. Y tenía un anfiteatro para 24.000 personas sentadas. O sea, podíamos saber y tener la certeza que era una ciudad que rebosaba de prostitución y de paganismo. Imagínense, este templo era el centro comercial, pero al mismo tiempo era el banco de la ciudad. Había en el templo también era un centro cultural y un museo. Había en el centro, había en el templo una estatua, obviamente, bien lasciva de la diosa, Diana, por supuesto, llena de pechos. Ustedes no sé si la recuerdan o la han visto en la mitología, pero pues era una mujer muy hermosa de cara con varios pechos. Y tenía en una mano un garrote y en la otra un tridente. Entonces, este era el templo de Diana, el famoso templo de Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Imagínense ustedes que, la mayoría de las riquezas de esa ciudad, de la ciudad de Éfeso, ¿de dónde provenían? De la fabricación de las pequeñas estatuillas de Diana, bueno, de pequeñas, de todo tipo de estatuillas de Diana, ¿cierto? Entonces eso era lo que ellos comercializaban y vendían para todo el mundo conocido en esa época. De ahí era la mayoría de las riquezas de esa ciudad. Y piensen ustedes la belleza de la ciudad, que le decían la feria de las vanidades. Ahí, esa era la ciudad de Éfeso. Piensen ustedes que Pablo, en su segundo viaje misionero, fue por primera vez a Éfeso y estuvo allá un tiempo. Y volvió, dejó ahí no me acuerdo, a Policarpo y a otra persona. Y él después volvió en su tercer viaje misionero. Y en ese tercer viaje misionero que hizo Pablo, él se quedó allá 3 años. Y dice que el resultado del trabajo de Pablo y de la iglesia de Éfeso durante esos 3 años que estuvo allá fue que toda la palabra de Dios fue expandida para toda Asia Menor. O sea, fue un trabajo muy arduo que ellos hicieron, ¿cierto? Porque la predicación para todo judío y para todo gentil fue dada a partir de Éfeso. Nosotros conocemos eso, todo eso lo podemos ver en el libro de los Hechos, lo pueden ver claramente, ahí está, va y desarrolla todo, cada uno de los viajes de Pablo, cómo fueron. Nosotros también conocemos que las cartas de Pablo para los efesios están enviadas a la iglesia de esta ciudad. Acuérdense que cuando Pablo se fue de allí, Pablo dejó en la ciudad de Éfeso como pastor a Timoteo. Ahora, ¿por qué les digo eso? Porque él después, cuando él le manda las cartas a Timoteo, él claramente le dice que él es el pastor de allá. Entonces, una vez que Pablo se fue, dejó a Timoteo. Timoteo, una vez que terminó su ministerio allí, que él también fue obviamente martirizado, posiblemente el que pasó a ser el pastor de esa iglesia fue Juan. Ahora, ¿por qué pensamos que fue Juan? Porque cuando Juan estaba en Éfeso, fue cuando Juan fue capturado y enviado en exilio a la isla de Patmos.
Ahora, ¿por qué les cuento la historia de la ciudad? Es importante porque cuando o si ustedes se meten en la historia y piensan cómo era esta ciudad y piensan cómo era y cómo estaba organizada la ciudad, ustedes van a entender por qué el Señor Jesús les habla de esta manera. Porque ya entienden, ya él conoce la ciudad, él conoce el sitio, él conoce la iglesia, él conoce a cada uno de sus integrantes. El Señor lo conoce todo, a él nada se le es oculto. Entonces ya sabiendo la ciudad en la que está esa iglesia, ustedes ya se imaginan la iglesia, ya se imaginan las personas que están en esa iglesia, los creyentes de esa iglesia. Entonces, ya conociendo la ciudad, ya sabiendo que Pablo fue el último pastor, pues antes de que lo mandaran para la isla de Patmos, ya sabemos que cuando Pablo le escribió a ese ángel de esa iglesia, que es el pastor, porque claramente también en el libro Apocalipsis 1, el Señor claramente le dice al apóstol Juan que él es ¿qué significan las 7 candeleros y las siete estrellas? O sea, sabemos que las estrellas son las 7 pastores de las iglesias. O sea, cuando él escribe esta carta de Éfeso, Juana, por el Espíritu Santo, él ya le estaba dando la carta a alguien que él conocía, a un pastor que él conocía, y a una iglesia con la que él había vivido y había conocido. Entonces, ¿cómo se describe? Primero que todo, vamos a ver cómo se describe el Señor Jesús a esta iglesia. Acuérdense cómo es la iglesia, cómo es la ciudad, para tener una idea. Entonces, a la iglesia de Éfeso, el Señor Jesús se describe a sí mismo como el que tiene los 7 estrellas y que está en medio de los 7 candeleros de oro. Eso, así él se describe para esa iglesia. Acá hablamos de que él tiene el control, ¿cierto? Si hablamos de que la tiene en su mano, significa que él tiene el control, que él tiene la autoridad, que todas las situaciones, cualquier problema que ellas presenten, en todo caso, él tiene el control. Que cualquier dificultad que esté atravesando esa iglesia, él puede tener el control. Que están bajo totalmente la autoridad del juez divino. Eso es lo que les está diciendo. Yo tengo el control. Y les dice, él se describe a sí mismo como el que tiene en la mano las estrellas, o sea, el que tiene total control. Esa es la descripción que hace él, es adecuada y apropiada para una iglesia que está en medio de paganismo, que está en medio de una ciudad llena de vanidades, muy cosmopolita, pero que necesita saber quién es el que tiene el control y que no es el mundo, sino es Jesucristo. Entonces, después de eso, el Señor en cada carta dijimos que él hace un diagnóstico de la iglesia y luego da los resultados y lo que tienen que las iglesias corregir. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico del Señor Jesucristo para la iglesia de Éfeso? Y es interesante porque este diagnóstico tiene, como todos los diagnósticos, como cuando uno va al médico, le dice las cosas buenas y las cosas malas, ¿cierto? Yo tengo esto, pero también le da las noticias malas. Entonces, primero vamos a ver todas las noticias buenas que le da el Señor Jesucristo a la iglesia. Entonces, en el versículo 2, él dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, dice, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente, dice en el 3, por amor de mi nombre, y no has desmayado. Entonces, de acuerdo a estos 2 versículos, ¿cuáles son las buenas noticias que el Señor les está dando? Él le dice que yo conozco tus obras, o sea que es una iglesia que dinámica, es una iglesia que trabaja fuerte, es una iglesia que servía. Nosotros sabemos claramente que no por obras nosotros nos vamos a salvar, pero sí sabemos que el Señor nos ha hecho para buenas obras desde antes de la fundación del mundo. Una vez que somos salvos, las obras las tenemos que hacer en el Señor. También aprendimos eso en clases, en semanas pasadas, que las obras que hacemos en el Señor y para el Señor son las obras por las cuales vamos a recibir galardones, nuestras coronas. Y además son las obras con las cuales, ¿qué va a pasar? Son las obras que van a pasar por el fuego y si no se queman nos vamos a vestir. Y nosotros no queremos estar la eternidad mal vestida, ¿cierto? Nosotros queremos estar la eternidad con vestidos linos, del blanco lino fino puestos. Entonces, a esas son las obras que el Señor se estaba hablando. Él sabía que era una iglesia que servía, que hacía muchas obras, que eran parte de la vida cristiana esas obras, que ellos era una iglesia vigorosa, agresiva, que trabajaba, que había llevado el evangelio a muchas partes, que le estaba contando a todo el mundo quién era Jesucristo.
él estaba muy orgulloso de esa iglesia, ¿cierto? Porque tenía muy buenas cosas. También el Señor, ¿qué le dice? Le dice, y tu arduo trabajo, está hablando, ¿cierto? En el versículo. Entonces dice, ¿a qué se debía? El arduo trabajo que el Señor Jesucristo hablaba. Trabajo en griego significa, la palabra arduo en griego significa un esfuerzo hasta el agotamiento, un esfuerzo, no solamente, bueno, sí trabajar, no, es hacer algo con tanto ánimo que hasta te desgastas físicamente. Entonces, a eso es lo que se refería el Señor Jesucristo. Era un arduo trabajo. Él sabía, él conocía eso. Él conocía que ellos estaban cansados por el trabajo que hacían en la iglesia, porque era una iglesia muy dedicada y muy trabajadora. Él estaba confirmándoles y afirmándoles eso. Entonces ya les dice, yo sé que usted es una iglesia dinámica, porque yo conozco tus obras. Yo sé que usted es una iglesia que trabaja fuertemente. También les dice que era una iglesia decidida, porque dice, yo conozco tu paciencia. O sea, que no solamente trabajaba arduamente, no solamente era dinámica y hacía el trabajo y las obras, sino también era decidida. Era decidida para el servicio, soportaba y se mantenía por encima de todas las circunstancias, seguía adelante, no le importaba las cosas por las que pasara, la situación, el paganismo, la que la gente estuviera en contra de ellos, seguían adelante, eran firmes en su fe, eran firmes en, ay, perdón, es que me pegué, en la resistencia que tenían, aunque la gente los perseguía, aunque los maltrataban, aunque los fastidiaban, seguían firmemente a Cristo. Entonces él determinaba que eran totalmente decididos. Imagínense los artesanos de esa ciudad que vendían las estatuillas de Diana. Imagínense conociendo que los cristianos estaban en contra de eso. Ustedes se imaginan la vida que les hacían a ellos. Ustedes se imaginan lo difícil que les debían hacer la vida a ellos. Pero a los creyentes de Egipcio no les importaba, ellos trabajaban bajo presión, trabajaban arduamente, seguían trabajando, eran dinámicos, dedicados. ¿Qué les parece esa iglesia? Suena como una muy buena iglesia, ¿cierto? Adicional a eso, el Señor Jesucristo les dice que eran una iglesia muy disciplinada también. ¿Por qué? Porque les dice claramente en los versículos anteriores, dice, y has probado que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles. Entonces determina que la iglesia era muy disciplinada, no aceptaba a cualquiera, ¿cierto? La iglesia no tenía tolerancia para los malos entre sus creyentes, no tenía tolerancia para los malos entre los miembros de la congregación. Ella no toleraba a los que creían creyentes, pero que no lo eran, o ya que practicaban la disciplina. Si alguien hacía lo incorrecto, no podía participar en la iglesia. Entonces era una iglesia también muy disciplinada. Era una iglesia que discernía, porque claramente dice que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles. O sea que ellos discernían entre lo que era bien y lo que era mal, ¿cierto? Se preocupaban por la pureza de su doctrina. Ellos no permitían que en sus cultos o en sus enseñanzas se enseñara algo que no era correcto, que no era de acuerdo a la palabra de Dios. Ellos solamente aceptaban y permitían la verdad de la palabra de Dios. Era una iglesia que discernía, que sabía discernir. Fíjese que aquí hablando, este versículo dice, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Me puse a investigar y los historiadores nos cuentan que hasta el año 150 de nuestra era, o sea, incluso estamos hablando del año 95, pues aproximadamente el año 95 cuando fueron escritas esas cartas. Incluso hasta el año 150 de nuestra era, habían dirigentes de la iglesia que profesaban venir de los apóstoles. A estos se les conocía como, en los círculos doctrinales, como los de la asociación apostólica. O sea, ¿qué era eso? Se suponía que, aunque ya los apóstoles no existían, porque el único que estaba vivo era Juan, ¿cierto? Pero se suponía que estas personas que se presumían ellos mismos apóstoles, ellos decían que porque uno de los apóstoles lo tocó, que porque uno de los apóstoles le impuso las manos, entonces les había pasado todo su poder apostólico. Entonces ellos se creían apóstoles, o se creían, como le digo, hasta el año 150 todavía se creían así. Y esas personas se sentían con la sucesión apostólica, porque se suponía que habían sido
transferida de parte de los apóstoles para ellos. Y cuando ellos envejecían, ellos hacían lo mismo, o sea, imponían las manos sobre otras personas y esas personas seguían con la sucesión apostólica. Eso era lo que los historiadores cuentan con respecto a lo que pasaba en la iglesia. Imagínense ustedes eso. Y imagínense ustedes lo que está pasando ahora en muchas iglesias y muchos apóstoles del Señor de hoy en día, de los años 2020-2019. Hablando de la sucesión apostólica, transfiriendo un poder apostólico que no existe. Para nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el Señor elogia esta parte, porque Él les dice claramente, ustedes los han probado y se han dado cuenta que son unos mentirosos. También el Señor está elogiando a la gente, a la congregación y a la iglesia de Éfeso por eso. Él está diciendo, ustedes saben, ustedes disciernen, ustedes saben qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, y ustedes los han probado mentirosos y los han sacado, como son disciplinados, los han sacado de sus congregaciones, no han permitido que ellos vengan a hacer daño ni lastimen. Pero también nos podemos dar cuenta que desde esa época, y es por eso que se van gestando y se van creando las doctrinas y las cosas falsas en la iglesia. Desde esa época se están creyendo que todavía ahora hay gente que se supone y se piensa y se dice que es apóstol. Y no hay ningún apóstol, porque el último apóstol fue Juan. Juan murió. O sea que no hay ningún apóstol realmente genuino. Y no hay nada en la Biblia, absolutamente nada en la Biblia que determine que esto es cierto, que estas cosas pueden ser ciertas. O que hay más apóstoles, ya no hay más apóstoles. Pero el Señor Jesús les dice a ellos, bravo muchachos, ustedes saben quiénes son genuinos y quiénes no. Otro punto a su favor. Ahora, todavía siguen las buenas noticias. ¿Qué dice el versículo 6? Dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. Y me pasé un par de versículos, pero son intencionales, ustedes se van a dar cuenta por qué. Porque íbamos en el 3 y me pasé al 6. Dice, pero tienen esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Bueno, entonces, ¿quiénes son los nicolaitas? ¿Quiénes son? Si ustedes se dan cuenta cuando estemos estudiando las otras iglesias, en la iglesia de Pérgamo también el Señor habla de los nicolaitas, pero a diferencia de esta iglesia, en la iglesia de Pérgamo ellos los aceptan. Aquí, ¿qué dice? El Señor Jesús dice, aborrecen las obras de ellos. Entonces hay una diferencia entre dos iglesias. La de Pérgamo los acepta, pero estos, la mejor iglesia, ellos sí, no, ellos disciernen totalmente y ellos saben y ellos son disciplinados y ellos son dinámicos y ellos son trabajadores y ellos no permiten esas cosas en su congregación, ni en su iglesia, ni en su culto, ni en su enseñanza. Pero entonces, ¿quiénes son los nicolaitas? Me imagino que ustedes quieren saberlo, porque yo también quise saberlo. Bueno, los nicolaitas realmente no es que sean realmente la palabra nicolaita es una translación de la palabra, de dos palabras, que son nico y laicos, laicas. Pero los nico, ¿qué son los nicos? Que vienen de una palabra griega que quiere decir clero, o los que gobiernan. Y laitos, que viene también de una palabra griega que quiere decir, o sea, la que nosotros llamamos ahora como la raíz de la que viene la palabra laico ahora, o sea, como el pueblo, los gobernados. Entonces ya desde aquí están los que gobiernan y los gobernados, ¿cierto? Esos eran los famosos nicolaitas. Entonces, curiosamente, hay esa parte de los nicolaitas y también hay otra versión de que viene de como del año 100, como el año 90, cuando un monje o un sacerdote o un presbítero se creyó, que llamado Nicolás, empezó a crear esta doctrina o esta unión. Entonces, desde ese momento hay una separación de la iglesia en dos grupos. Desde ese momento empieza la separación de los sacerdotes y el resto del pueblo. Y acuérdense que la palabra de Dios dice que todos somos sacerdotes, reyes y sacerdotes. O sea, no hay una diferencia entre nuestro pastor y nosotros. La única diferencia que él está como tal, la única diferencia que él está puesto ahí, ¿para qué? Para que enseñe. Él está puesto ahí para que él se le ha dado la responsabilidad, más que cualquier otra cosa, de que enseñe, de que guíe. Pero como sacerdote, la palabra de Dios dice que todos somos reyes y sacerdotes.
Entonces, pero ya desde aquí ellos empezaron a dividir. Entonces, lo que básicamente los nicolaitas trataban de hacer era conquistar al pueblo. Y desde esa época empezó a ser la división tan grande y tan fuerte que había todo un sistema con obispos, arzobispos, cleros, o sea, todo un sistema montado con los nicolaitas, que trataban siempre, veían al pueblo como algo inferior y que lo podían pues subyugar, lo podían conquistar y podían hacer con ellos lo que quisiera. Ellos pensaban que podían gobernar al pueblo. Y lo más triste, porque no solamente que había ya una división en la iglesia, sino lo más triste es que ellos se caracterizaban por su impureza y su inmoralidad. Pero las buenas noticias es que los efesios de esta iglesia no los aceptaban. Ellos habían adoptado una posición clara en contra de ellos y no dejaban que ellos ingresaran, que ese grupo que había hecho un impacto en esta iglesia y en la iglesia de Pérgamo fue totalmente rechazado. Ellos no querían tener nada que ver con ellos. Discernían lo suficiente, conocían lo suficiente, o sea, tenían una discernición espiritual tan grande que no permitían que la iglesia fuera a llegar a ser un blanco de ellos. Y que esa doctrina no se metiera a la iglesia y tomaban de inmediato, como les digo antes, las medidas necesarias para sacarlos de ahí. Jesús estaba muy contento, él aborrecía esta doctrina, lo dice claramente. Por tal razón, él estaba dándole esas buenas noticias y hablando positivamente de la iglesia a favor de la iglesia de Éfeso. Entonces, como ven ustedes, parece una iglesia increíble, ¿cierto? Qué iglesia tan maravillosa, era una iglesia disciplinada, era una iglesia que trabajaba, una iglesia que servía, era una iglesia que tenía una ardua labor, era una iglesia que discernía. Parece ser la iglesia perfecta, ¿cierto? A mí me parece que era buenísima, ¿no les parece a ustedes? ¿No querrían pertenecer a esa iglesia? Pero como todo, siempre vienen las malas noticias. Entonces, hay una mala noticia. Dice en el capítulo 4 que me lo había saltado. Pero tengo contra ustedes que has dejado tu primer amor. Eso es lo que el Señor Jesucristo tenía contra ellos. Todo lo que hemos visto hasta ahora de la iglesia, imagínense esta iglesia con todas estas características tan buenas y en una ciudad como la que estaba, en un medio ambiente como el que estaba, sufriendo con tantas situaciones difíciles como las que estaban sufriendo. Pues, en sí, y sin embargo era una iglesia que tenía todo esto, era una iglesia fuerte, mejor dicho, era una iglesia de esas que uno dice, qué bueno, tiene todas las de ganar. Pero sin embargo hay una mala noticia, y es la mala noticia que el Señor les da, han dejado su primer amor. Todo lo que hemos visto hasta ahora era externo. Vimos que era una iglesia, como les digo, decidida, dinámica, dedicada, determinada, disciplinada, que sabía discernir. Todo lo que hemos visto son cosas externas. Pero recuerden con quién está tratando con ellas. No somos nosotros que vemos lo externo y lo vemos bonito. Nada menos que está tratando el Señor Jesucristo. Aquel que tiene los ojos de fuego, ¿cierto? Los ojos que penetran hasta lo más centro de nuestro corazón, que puede saber exactamente qué es lo que está pasando. A él nada se le pasa. Él sabía, él tenía esos ojos tan penetrantes que sabía que la devoción de la iglesia, la devoción que ellos tenían, no iba más allá de hacer las obras. Que la dedicación que ellos tenían sí era increíble, pero que no iba más allá de hacer la determinación de hacer las obras. Que la disciplina que ellos tenían y estas otras cualidades eran solamente externas. Porque Él les dice, yo estoy viendo tu corazón y quiero decirles que tienen un problema en el corazón. Él les está diciendo, ustedes parecen sanos, ustedes parecen dinámicos, ustedes parecen fuertes, ustedes parecen todas esas cosas, pero ustedes tienen un problema en el corazón. Y una iglesia que tiene un problema en el corazón
no puede sobrevivir. Una iglesia que su corazón no está sano, no puede sobrevivir. Eso es lo mismo que como cuando uno va al médico, es exactamente lo mismo. Uno va y el médico le hace el examen general y lo ve y uno está bien vigoroso, fuerte, nada le duele, uno no se queja de nada y el médico le manda a hacer sus exámenes y cuando llega la hoja del examen y dice el médico, bueno, usted se ve bien aquí, todo está bien, pero tiene un problema. Ahí es cuando le dice, tiene un problema y el problema suyo es en el corazón. Ahí todas las buenas noticias que te dio no sirven de nada, ¿cierto? Porque si tu corazón no funciona bien, no puedes sobrevivir, ¿cierto? Así mismo le estaba pasando a esta iglesia. Exactamente le pasaba lo mismo a esta iglesia. Su problema era que habían dejado su primer amor, que habían dejado su devoción por Cristo. Y cuando uno deja la devoción por Cristo, cuando deja el amor por Cristo, también deja el amor de los unos por los otros. Porque si el Señor, que es el que nos da el amor, nosotros no lo tenemos en cuenta. Si al Señor, que es la fuente del amor, es que para dar amor tenemos que estar conectados a Él, ¿cierto? Y si nosotros no tenemos esa devoción y ese amor por el Señor, ¿qué cree que es lo que nos pasa con nuestros hermanos? Ellos ya no tenían ese amor ferviente, ese amor entusiasta, ese amor sin inhibiciones que se debe tener por el Dios de dioses y Señor de señores. Ellos ya abiertamente no demostraban ese amor de luna de miel, que yo quiero estar con Él, que ay, cómo me emociona oír la palabra de Dios, cómo me alegra leer la Biblia, qué bueno que vamos, el tiempo que pasamos en oración, qué bueno el tiempo de mi devocional, a quién escribo aquí para saber por quién debo orar. Eso ya no lo tenían ellos. Ellos ya habían dejado ese primer amor, a ellos ya se les había olvidado ese amor de luna de miel que una vez tuvieron por el Señor Jesús. Ellos trabajaban arduamente, pero no pasaba de ser algo externo, no lo hacían con la devoción, poniendo la importancia en lo que realmente tenía importancia. Y ellos habían probado a Jesucristo, ellos habían probado el amor de Dios, ellos lo conocían. Entonces era aún mucho más difícil, ¿cierto? Más triste, porque si el entusiasmo que tenemos cuando conocemos al Señor se nos olvida, si el entusiasmo que tenemos se nos va apagando poco a poco, si ese entusiasmo va disminuyendo, si ese entusiasmo se va volviendo sombrío, ¿qué nos queda? Ya no nos dedicamos a leer la Biblia, ¿cierto? Ya no tenemos el tiempo para orar, ya ni siquiera leer un salmo o un poquito nos tiene trabajo porque no tuve el tiempo hoy. Tal vez esa es la respuesta. Y si así es, no sé a quién le esté hablando el Señor Jesucristo con esta carta, pero aquí le está hablando a los Efesios. Espero que solamente sean a los Efesios. Entonces, el amor que se menciona aquí, ¿cuál es ese primer amor? Yo creo que para ninguno de nosotros es difícil entender cuál es el primer amor. Todas nos enamoramos por primera vez de un hombre y todas nos enamoramos por primera vez de Jesucristo, ¿cierto? Acuérdense cuando ustedes se enamoraron por primera vez de él, cuando lo conocieron, las cosas que hacían, lo que querían hacer. Ese es cuando uno está con el primer amor, que uno no se quiere separar de él. Yo me acuerdo, uno no quiere ni colgar el teléfono, no, cuelga tú. No, así era. Así es que el Señor quiere que sea nuestro amor con Él. Ese es el primer amor que Él nos habla. Porque ese es el amor que prueba la fe real. Y cuando nosotros tenemos ese amor por Cristo, ese amor real, ese amor de fe real, es cuando nosotros vemos ese amor reflejado en las demás personas. Es ese amor que cuando vemos a un hermano sufrir, sufrimos con él, y cuando vemos a un hermano gozarse, gozamos con él. Ese amor se recibe solamente, se puede dar solamente si tenemos ese primer amor con el Señor Jesús. Entonces, lo que pasaba con esos efesios, que el Señor pudo ver claramente en su corazón, es que ellos habían dejado de amar a Cristo y habían dejado de amarse los unos a los otros como se habían amado una vez. La iglesia de Efeso era tan derecha como podía ser, ¿no? Era una iglesia ortodoxa, era una iglesia que tenía todo en su lugar, era una iglesia que estaba haciendo las cosas correctas, era una iglesia que decía las cosas correctas, era una iglesia que hacía los movimientos correctos. Solo tenía un problema.
un pequeño problema, si ustedes lo ven comparado con todas las buenas cosas que tenía esa iglesia, una iglesia maravillosa, ¿no les parece? Había perdido su corazón por Cristo. Y había perdido también el corazón del uno por el otro. Si nosotros no amamos, les vuelvo a repetir, fervientemente a Cristo, no pasará mucho y dejaremos de servirle fielmente. El amor es el motor que impulsa al creyente a hacer la obra de Cristo. El amor es el motor que impulsa al creyente a servirle al Señor. El amor es el motor que hace que hagamos las cosas y que nos gocemos y nos animemos con ellas. Es como un matrimonio. Si nosotros perdemos ese primer amor con el esposo, nos cuesta trabajo, ya los problemas y las cosas que ellos hacen, ya los pequeños detalles nos molestan, ya no sabemos nada, como que ya nos desesperamos, ya, ay, Dios mío, preferimos estar con las amigas, con los familiares o haciendo cualquier otra cosa que con nuestros esposos. Nosotros no queremos que eso nos pase con Cristo, ¿cierto? Pero como les cuento, eso no se le está diciendo a ninguna de ustedes, eso se le está diciendo a la iglesia de Éfeso. En la iglesia de Éfeso pasó eso, se habían enfriado y su corazón ya no latía con el mismo entusiasmo que latía antes. Ya no tenían el mismo entusiasmo del tiempo atrás. Pero como todo, el Señor Jesús tiene la solución porque Él es perfecto y Él tiene la solución para nosotros en todo. Y asimismo, como Él diagnosticó a esta iglesia, como médico le encontró que tenía el corazón roto, el corazón partido, como dice una canción. Él también le va a dar una receta, una medicina. Y como todo, el Señor es perfecto. El Señor nos conoce también. Entonces Él dice, si ustedes tienen el corazón roto y han perdido su primer amor por mí, yo les voy a dar estas medicinas. Número 1, versículo 5 dice, recuerda de dónde has caído. Recuerda que habíamos dejado el versículo, ese versículo, ahora lo retomo. Dice, ay, perdón, es que me pegué durísimo y me está doliendo todavía. Dice, recuerda de dónde has caído. Es lo primero que le dice el Señor. Él les va a dar unas medicinas, 5 medicinas. Oigan pues y pongan mucha atención. Recuerda de dónde has caído. O sea que simplemente el Señor Jesús nos dice, dedique tiempo a recordar, recuerde, acuérdese. Eso es lo que nos está diciendo. Siéntese simplemente, deje todo de lado, olvídese de todo y recuerde. Eso es lo que nos dice. Recuerden los eventos, imagínense en su mente los eventos que pasaron cuando ustedes recibieron al Señor Jesucristo. Acuérdense de la alegría, la emoción, el llanto, el gozo, que pasaba ese tiempo que ya querías salir de allá corriendo, que habías aprendido algo en el servicio y querías ir a contárselo a alguien. Acuérdense, recuerden. Eso es lo que nos dice. Acuérdense la primera vez que ustedes dieron su testimonio a alguien. Acuérdense la primera vez que ustedes abrieron la palabra de Dios y la leyeron y se emocionaron y como que sentía que la palabra de Dios les estaba hablando a su corazón. Acuérdense, Dios dice, recuerden eso. Acuérdense cuando ustedes no esperaban el tiempo para llegar a su trabajo, para contarle a alguien de Jesucristo y de lo que Él hizo en su vida. Acuérdense, recuerden ese tiempo. Recuerden el tiempo en que ustedes querían ir al servicio, no querían ir a todas las reuniones de oración, querían a todas las cosas que hacía la iglesia, todas las que ustedes estaban anhelante, que su corazón estaba anhelante de eso. Acuérdense cuando ustedes anhelaban el tiempo para orar, que nos pasaba, que ya quería llegar ese tiempo que ustedes se sentaban con sus Biblias y pensaban en su amado y querían enamorarse nuevamente de él. Recuerden. Eso es lo que el Señor nos dice. Acuérdense, piénsenlo, imagínenselo. Y a medida que ustedes se van imaginando eso, a medida que ustedes van recordando esas circunstancias, a medida que ustedes van viendo eso, su corazón, el corazón de ustedes, se va a volver a acordar. Y el corazón va a empezar a arder nuevamente, y va a empezar a calentarse nuevamente, y va a volver a sentir ese amor que sintieron antes por mí. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Eso es lo que el Señor nos está diciendo ahora. Porque cuando nosotros nos recordamos, cuando nosotros nos acordamos lo que nos hizo vibrar, lo que nos hizo sentirnos emocionadas, cuando nosotros recordamos, volvemos a sentirlo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que le está diciendo. Recuerden de dónde has caído. Recuerden, acuérdense. Ese es el primer
consejo que da el Señor Jesús. Pero él da otro, dice, arrepiéntete. Lo dice claramente en su palabra. Dice, recuerda estas palabras, arrepiéntete. Ahora, ¿de dónde viene la palabra arrepentirse? Viene de una raíz griega que significa cambiar de parecer. Cambiar de parecer. O sea, ¿qué quiere decir eso? Tener hacia Cristo, hacia nuestro Señor, un parecer diferente. Si tienes ese parecer de que como que ya no te importa, si tienes ese parecer de que, bueno, cuando tenga tiempo, es que hoy no tuve, Él nos dice, arrepiéntete. O sea, cambia totalmente de parecer. Lo que significa es pare y dé una vuelta, no completa porque vuelve al mismo sitio, pero de una vuelta de 180 grados de tal manera que quede totalmente en dirección contraria en la que iba. Eso significa arrepentirse. Arrepentirse es no solamente decirlo, me arrepiento, pero al otro momento volverlo a hacer. Arrepentirse es realmente tomar una decisión clara con el Espíritu Santo de no volver a hacer, de no volver a caer en lo mismo. Arrepentirse necesita disciplina también. No solamente arrepentirse, hay que arrepentirse, sí, claro, pero hay que tener la disciplina de recordar y no, para no hacer lo mismo que has hecho. Entonces, si tenemos una actitud diferente con Cristo, vamos a tener que un ferviente amor, otra vez, el mismo ferviente amor que tuvimos antes. Que vamos en la dirección totalmente opuesta, ya no vamos a seguir en la dirección de, ay, si tengo tiempo, si me alcanza, si me acompaña. Ya no van a seguir más por ese camino. Me había enfriado, pero yo te pido perdón, Señor, y yo vuelvo al camino inicial que tú me pusiste. Yo, Señor, no quiero seguir más así. Yo, Señor, perdóname, yo quiero volver al camino donde había de amor por ti, en el camino donde me emocionaba todo lo que tenía que ver contigo, en el camino en que cuando había la Biblia no me daba sueño, sino que yo quería saber qué tenías para decirme, en el camino en que era emocionante pasar cada minuto contigo. Ese es el camino que el Señor quiere. El camino donde orar no se nos hace tedioso, sino que no, que cada vez entre más oremos, más, que tenemos más personas por quien orar, más situaciones por quien orar. Ese es el camino. Y la tercera cosa que el Señor nos dice, entonces ya te dijo, ¿qué dice? Recuerda, te está diciendo. Recuerda de dónde has caído, recuerda. Imaginándose con tu mente, recuerda. Después nos dice, arrepiéntete. Número 2, vuelve completamente, gira hacia la otra dirección. Y la número 3 dice que debemos repetir. Dice, haz las primeras obras. O sea, repitan lo que hicieron al principio. Repitan lo que hicieron cuando me conocieron. Repitan lo que hicieron cuando me conocieron de mí. O sea, ustedes primero se recuerdan, luego se arrepienten y luego vuelven al primer paso, a volver a hacer las obras que antes no hicieron. Que antes hicieron, perdón. Esa es la medicina que el Señor nos da. Esa es la manera en que nos da una receta. Nos dice, esa es la receta. Muchachas, muchachos, yo los entiendo, yo entiendo lo que han pasado, todo esto, pero yo les doy esta medicina y si ustedes se toman esta medicina se van a mejorar. Ustedes van a hacer esa iglesia que por fuera se ve tan bella, tan increíble, tan de 5 puntos, pero por dentro también va a nacer esa iglesia. Con esto ustedes van a hacer una iglesia como la que yo quiero. Eso es lo que nos dice el Señor. Vuelvan a hacer las primeras obras. Ahora, ¿qué nos dice en el versículo 7? Ya habíamos hecho el 6, ya habíamos hablado de los Nicolaitas, ahora vamos a hablar del versículo 7. Dice, el que tiene oído, oiga que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, además hay promesa. El Señor no solamente nos elogia, no solamente nos ve lo que tenemos mal, nos receta, nos da la receta mágica, nos dice cómo hacerlo, nos da el remedio, pero adicional a eso nos va a premiar. Adicional a eso, el Señor tiene algo para nosotros. O sea, adicional a eso nos va a dar algo, es increíble. O sea, no importa nada, no importa, lo externo no lo vio bien, no lo interno no lo vio mal, no lo está corrigiendo, pero adicional a eso nos tiene un regalo, nos tiene una promesa, nos tiene una promesa maravillosa. Él dice, el que tiene oído, oigan pues, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Recuerden, acuérdense,
Nosotros aprendimos que en la ciudad santa, que en la Nueva Jerusalén, hay un río, ¿cierto? Que va desde el trono de Dios por toda la ciudad y que ahí están plantados los árboles de la vida. El mismo árbol de la vida que comió Adán y Eva, pero que cuando lo comamos aquí no vamos a tener que, no nos vamos a meter en problemas. Esa es la promesa que el Señor nos está dando. ¿Qué les parece? El Señor Jesús hablando. Ahora la pregunta es, ¿están ustedes oyendo? Porque Él les está diciendo, oigan lo que les digo. Y no es solamente para la iglesia de Éfeso, es para todos nosotros, para su iglesia, para la iglesia del 2020, para la iglesia de la que es toda la iglesia. Dice, oigan lo que les digo. El que venza, dice, primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios viene al mundo. Perdón, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Que debemos ¿qué? Vencer. Y acá la palabra nos dice claramente que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, o sea que está completamente determinado que somos capaces, que podemos vencer, que vamos a ser esos vencedores, al cual se nos va a dar de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El Señor Jesucristo nos dice, les prometo que les da de comer de ese árbol de la vida. ¿A quién? Al vencedor. ¿A quién? Al creyente verdadero. ¿A quién? Al creyente fiel. ¿Qué es lo que nos está prometiendo Él? Si el árbol de la vida está en el paraíso de Dios, ¿qué es lo que nos está prometiendo? Nada menos ni nada más que el cielo. Ahora yo les digo a ustedes, a cada una de ustedes, si esto sí va bien personal, no se alejen del Señor. Triunfen en la fe. Y lo que el Señor nos ha prometido es el cielo. O sea, definitivamente todos pasamos por tiempos fríos con el Señor, pero tenemos la receta, ya la sabemos, es simple, es fácil, es sencilla. Recuerden de dónde han caído, recuerden, acuérdense. Después nos dice, arrepiéntanse, volteen de marcha totalmente en sentido contrario al que iban. Y después nos dice, repitan las primeras obras, repitan lo que hicieron cuando ustedes conocieron al Señor. Y esta, cuando es una carta para la iglesia de Éfeso, aunque es una carta específica para una época específica, en ese momento es una carta para hoy, para nosotros. Ya estamos apercibidos que el Señor no ve lo externo de nosotros, el Señor ve total y directamente a nuestro corazón. A Él no lo podemos engañar. Mi pastora, son las 8:23. Yo creo que no podemos hacer una, pero ¿qué le parece si lo dejamos ahí? Amén. Sí, no llevamos ninguna prisa. Luego, nos vamos a quedar así como a la mitad con otra. Sí, no, porque más o menos cada una es como de 40 minutitos. No, pues así como nos lo presentaste, perfecto. Bien ubicada la ciudad y con todos los datos y fechas. Yo hice mis notas, espero que mis hermanas también. Y ya no se nos olvida. Y bueno, dentro ¿Ya de todo. ¿Ya se va a acordar mi pastora cuál es la medicina? Sí, ya. Gloria al Señor. Y yo creo que a veces, pues sí, el afán y todo lo que podamos tener como distracción, sí nos va alejando de ese primer amor. Ahorita mientras te escuchaba hablar, es verdad que dejamos de hacer las primeras obras y nos acomodamos. Pero es lo que se está viendo en las iglesias exactamente, esa frialdad, ese hacer por hacer, esa cadena de apóstoles, profetas y todo lo que empezó a salir, pues es el mismo tiempo. Dios sabía y Dios es perfecto y bueno, el Señor, lo lindo es que nos llama la atención, ¿verdad? Antes de que pase otra cosa. Él que dice que va a quitar nuestro candelero.
No, en esta no, en esta lo que él dice claramente, no, él no dice es que, acá sí, no sé si acá dice Sí, eso, sí lo no, dice. sí, creo que sí, él lo dice en el, Sí. sí, sí, sí lo dice. Él dice que va a quitar nuestro candelero, pero aquí lo que nosotros que queremos ver es que Él nos está dando una medicina, que aun cuando estamos enfermos del corazón, Él nos está dando la medicina y que si la seguimos, si nos la tomamos tal cual como el médico nos la prescribe, Él está convencido de que no va a tener que quitar nuestro candelero, sino que nos va a dar comer el árbol de la vida. Si no te hubieras arrepentido. Yo creo que ahí está la clave de esta noche. Amén. De que reconozcamos que pues el Espíritu es el que está hablando a las iglesias, el Espíritu de Dios esta noche nos ha hablado a cada una de nosotras. Si queremos ir a otro nivel, si queremos oír, porque primero es el oír, luego el obedecer. Está muy claro lo que el Señor nos ha hablado. Primero que recordemos cuando empezamos a dejar lo primero, el primer amor, dijiste muy claro, yo creo que todas tuvimos alguna vez esa primera emoción de jovencitas que te enamoraste y era todo para ti, y eso es el primer amor con Jesús. Hablarle a todo el mundo, todo el tiempo queriendo hacer las cosas del Señor, privilegiada, y te vas acomodando y como que crees que ya maduraste y bueno, como que el Señor es lo que nos está hablando estos 6 meses de que no es Él la prioridad. Ahí está el primer amor a un lado, porque no es Él la prioridad. Lo vemos simplemente en las conexiones, que tenemos la oportunidad, ay, no hay mil cosas que hacer, pero, ay, que voy a hacer a perder el tiempo 2 horas ahí con estas hermanitas. Pero fíjate todo lo que el Señor nos habla y todo lo que estamos aprovechando. Entonces, qué importante, vean, vencer a la carne, porque esa es la carnita, la que siempre se opone. Tenemos ese enemigo que se opone y como está muy bien alimentado, entonces a veces nos gana. Pero este mensaje yo creo que es muy, muy exhortativo para que lo ponga Lupita en las princesas y lo pongan en el Facebook porque es un mensaje muy claro y muy, muy oportuno en este tiempo que estamos viviendo, donde hay tantos afanes y tantos temores y tanto todo, pues arrepiéntete, vuelve a tu primer amor, recuerda cómo eras antes. Vuélvete a enamorar, emocionar de Jesús, lee su palabra, que la carne no quiere, oblígala. Yo siempre me recuerdo a David, ordenándole a su alma, bendice, bendice, alma mía al Señor, porque a la carne no le gusta, la carne no se convirtió, la carne no es cristiana. O sea, y cuando dejamos que el espíritu se seque, se apague, imagínate, viene la tristeza, viene todo lo que el Señor no quiere que tengamos. Depresiones, ¿cómo es posible que un cristiano esté deprimido y se quiera suicidar? Hablaba con Lupita, pues tristemente, ¿verdad? Muy triste de las últimas veces que escuchamos de un pastor que se aventó de un 7º piso y era un pastor, pues, argentino, lo conocimos como consagrado, como muy sabio para predicar, como todo. Y él llevó a los pies de Cristo a Ricardo Montaner y se suicidó, se aventó de un 7º piso. ¿Cómo tú puedes pensar eso? Un pastor viejo, un hombre sabio para predicar, otro que ni quiero mencionar su nombre porque murió en fornicación con una muchachita, con una jovencita. Se divorció, se buscó una, se buscó otra y al final murió drogado con un exceso de Viagra y le dio un infarto masivo y se murió. Imagínate, o sea, el escarnio que hace Satanás. Entonces, no estamos seguras. Sí podemos decir, sí, yo estoy bien. No, dice el Señor, mejor mira bien, ¿verdad? Recuerda, ¿qué te hizo quitar los ojos de mí? ¿Qué te entretiene más? ¿Qué te llena más tu corazón que no soy yo? Ay, Señor, bueno, espectacular esta exhortación con amor porque tiene una promesa. Amén. Imagínense la